veo que con los niños de primer grado que les corresponde estar a estas horas de 8 a 10 y media, son 5 en total y veo que la totalidad están presentes. Eso es una respuesta de que sí van a estar asistiendo. Esta imagen tiene pase directo al libro de la historia de la pandemia en México. 13 meses después del cierre de escuelas en todo el país, los primeros estudiantes regresaron a clases presenciales. Paramos la imagen porque sí, es un día que quedará bien registrado en nuestra historia contemporánea. Buenas noches, hoy unos 6,000 niños mexicanos regresaron a clases en algunas escuelas rurales de Campeche. Es una pequeña zona del territorio nacional, son pocos niños, pero hoy, 19 de abril de 2021, se retomaron las clases en las aulas. Vamos a tener la crónica en un momento. Por cierto, mañana seguirá la vacunación de maestros en otros 5 estados con la idea de reproducir lo más pronto que se pueda vamos a llamarlo así, el modelo Campeche. Maestros de Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Chiapas y Veracruz serán vacunados. Eso con los maestros. Mientras tanto, unos 200 médicos y trabajadores del sector salud privado bloquearon unas 6 horas la carretera Toluca-Tenango en el Estado de México. Exigen vacunas contra el COVID, que los vacunen contra el COVID. De acuerdo con estos manifestantes, fueron ayer al centro de convenciones de Toluca, donde estaban siendo vacunados médicos del sector público, pero al llegar les dijeron que fueran hoy a la zona militar en Santa María Rayón, que ahí los vacunarían, pero eso no ocurrió. Les dijeron que no podrían vacunarlos porque son del sector privado. Entonces tomaron la decisión de cerrar la carretera. Oye, por eso cálmese. No, nada que. Ayúdame, por favor. Yo, mis nietos están solos. Si les pasa algo sobre ustedes, sobre ustedes. ¿Cómo te llamas tú? Nos vamos a estar esperando aquí. Quiero que me des tu nombre. ¿Y quién eres y qué buscas aquí? Por eso no podemos. Respeta al pinche pedo y ya. ¿Te estás respetando? Te estoy respetando, cabrón, aquí teniéndome una pinche hora. ¿Cuál mala palabra te he dicho yo a ti? Por eso. Te voy a hablar bonito, cabrón, después de todo tu desmadre. No te me acerques y ponte tu cubrebocas. ¿Cómo se llama usted? Deme su nombre. ¿Cómo se llama usted? Sí, deme su nombre. Yo soy Carlos Medina Maya. Y sobre usted tengo también. Yo también tengo hijos y tengo familia y tengo personas que... Nosotros nos arriesgamos diario atendiéndolos. ¿Y? Nosotros nos arriesgamos diario Por favor. Sí, O manden algo y atar mis... ponte tu cubrebocas, ponte tu cubrebocas. Aléjate de mí, aléjate de mí. Estamos bloqueando ahorita, exigiendo nuestro derecho como tal, porque parece que estamos mendigando la vacuna, siendo que somos también de primera línea, también vemos pacientes con COVID, también vemos, tenemos un alto riesgo, soy odontóloga y también tengo un alto riesgo, y pedimos de la manera más atenta que se nos vacune. ¿Cuántas vacunas se están aplicando a diario en México? De acuerdo con el promedio de los últimos 7 días ha subido y qué bueno, ya está por arriba de los 400,000. Se han aplicado, ahí está el número, en los últimos 7 días, lejos todavía del objetivo del 1,000,000 de vacunas diarios, pero muy arriba de las 350,000 vacunas promedio diario de la semana pasada. Además, ya se confirmó que seguirán llegando vacunas. Esta noche, en la conferencia de la Secretaría de Salud, se presentó el calendario para la semana. Ahí está en pantalla cuántas van a llegar de Pfizer, de AstraZeneca, de Sputnik. ¿Qué días? Miércoles, jueves. El sábado llegarán algunas de Sinovac. Qué bueno, aunque habrá que esperar el anuncio de la jefa de gobierno para la segunda dosis, porque en las alcaldías de Gustavo Amadero y Iztapalapa fueron vacunadas 387,000 personas. Con esa vacuna no va a alcanzar, con las cifras que se dieron, no va a alcanzar para que sean vacunadas la próxima semana.
El jueves va a tener lugar la cumbre virtual sobre cambio climático que convoca el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Van a participar 40 líderes del mundo, entre ellos el presidente López Obrador. El presidente López Obrador adelantó que en esta reunión le hará 3 propuestas sobre migración al presidente Biden. La primera es que Estados Unidos envíe recursos para ampliar el programa Sembrando Vida en Centroamérica. La segunda, que cuando los beneficiarios de Sembrando Vida cumplan 3 años en el programa, Estados Unidos les dé una visa de trabajo temporal para poder trabajar allá 6 meses al año. Y la tercera, que luego de 6 años de formar parte de este programa, Estados Unidos les otorgue la ciudadanía. Ese es el anhelo del presidente López Obrador. Mientras tanto, vamos a la realidad. Vamos a ver estas imágenes. En ese camión iban el sábado Pablo Cortés y su hermana. Querían cruzar, su objetivo era cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, pero los detuvieron en México y los mandaron de vuelta, deportados a Guatemala, sin los 130,000 pesos que según ellos le pagaron a un coyote para que los pusiera en Estados Unidos. Y ahí van, en sentido contrario de su inversión y de sus sueños, por el puente internacional que cruza el río Suchiate. Ese camión que veíamos, es uno de los 3 que cada día atraviesan la frontera rumbo a Guatemala con migrantes deportados. Partieron de la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez luego de que el Instituto Nacional de Migración concentrara algunas centenas de guatemaltecos detenidos a lo largo de México, desde Tapachula, a unos kilómetros de aquí, hasta Reynosa, Tamaulipas, a un paso de Estados Unidos. Los autobuses abandonan el país y se internan por Tecunumán, municipio guatemalteco, hasta la estación en que las autoridades de México entregan los indocumentados a las de Guatemala, que luego de hacerles una prueba de coronavirus, les abren las puertas. Sin embargo, hay algo que decir. Pablo Cortés no se llama Pablo Cortés ni nació en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuánto perdieron? Como 50,000, ¿no? ajá, 50,000. quetzales. ¿Les vendieron documentos Sí, falsos? falso. En ese documento, ¿usted cómo se llamaba? Pablo ¿Pablo qué? Cortés, Pablo Cortés. ¿Y dónde había nacido Pablo Cortés? ahí en Tuxtla, ¿Y cuántos años tiene Pablo Cortés? 28 años. ¿Y Pablo Cortés canta el himno nacional mexicano? No, ¿y cómo si no somos de ahí? Aquí también llegan los niños que México deporta, algunos con sus familiares y otros no acompañados, alrededor de 100 a la semana, según un funcionario en el lugar. ¿Usted durmió en el piso? Sí. ¿Había colchonetas? Sí. ¿Usted podía salir libremente a donde quisiera? ¿Usted podía salir al baño si quería ir al baño, por ejemplo? Pero Sí. tenía que ir con la guardia, Pues según que eran guardias, pero bueno, nosotros incluso nos castigaron, nos dijeron que, bueno, si íbamos a ir al baño, que solo iba a ir una, no íbamos a hacer del 2, sino que iba a ser solo del 1, y pues nos castigaron. ¿La amenazaron con que no iba a estar con su papá? Sí, que no me iban a mandar con él. Muchos de los migrantes deportados lo único que hacen es dar media vuelta e intentar, una vez más, incluso pocas horas después de ser expulsados de México, tomar camino hacia el norte. Yo iba para los estados, ¿A qué parte? a Sur Carolina. ¿Y se va a volver a ir? Sí, ¿Cuándo se va? a ver en estos días o cuando Dios me diga y cuando esté más mejor. Esa es la realidad. Mientras que en la frontera con Estados Unidos también están pasando estas cosas. Vamos a ver estas imágenes de nuestra corresponsal allá, de Yolanda Morales. Es el momento en el que un niño migrante, nos dicen que de 13 años, fue llevado por su propia familia a esta parte del muro que divide Tijuana de California para cruzar de forma
ilegal a Estados Unidos. Son imágenes del 9 de abril. El niño estaba con sus padres en el campamento del Chaparral. Después de cruzar a Estados Unidos, el menor se entregó a la patrulla fronteriza, que lo tuvo unos días en un albergue y, según nos dicen, hoy ya se encuentra con familiares que viven en Estados Unidos. Ahí está subiendo el esfuerzo para llegar a los Estados Unidos. Finalmente lo consigue, lo logró. Un niño. Uno. Se desliza y ahí está, a punto de pisar territorio estadounidense. Bueno, y hay otros que cruzan de manera distinta de Tijuana a California, Estados Unidos, al que se le vio en San Diego este fin de semana, pero por supuesto no tuvo que treparse al muro. Fue al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. ¿A qué fue? Fue, pese a las instrucciones, pese a las limitaciones, quería ir al béisbol, se cruzó la frontera y así le fue. Les quiero decir que fue un juegazo, en realidad. Un 2-0 donde hombres en primera, en segunda y en tercera, con 2 outs en la novena entrada. Hubo una línea que parecía hit, que todos nos emocionamos, pero fue un tremendo atrapadón del fielder de los Dodgers y los Padres perdieron desgraciadamente 2-0. Así reaccionó el gobernador de Baja California a las críticas en redes sociales por su aparición en el partido de béisbol del sábado entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, equipo del que es aficionado Jaime Bonilla. Por ahí tenemos inclusive algunas de las fotografías que se publicaron. Está un poquito fuera de enfoque esta fotografía. Aquí está mi esposa, unos compadres y su esposa. Un viaje que no tendría mayor problema que el ético, luego de que apenas hace 2 meses el gobernador pedía no hacer viajes no esenciales a Estados Unidos por la pandemia del COVID. Pero yo, en lo personal, después de tener un año de veda de béisbol, en donde no hubo béisbol, como todos ustedes saben, ahora hubo la oportunidad de, después de mi jornada de trabajo, ir a un evento donde no me tengo que esconder. Pero que se convierte en un asunto político, ya que como mexicano, el gobernador no podría cruzar por tierra a Estados Unidos debido a las restricciones actuales que claramente prohíben los viajes por actividades no esenciales, como las de recreación en un partido de béisbol, o las apuestas, ya que el gobernador también estuvo en el Casino Barona de San Diego. Por lo que surgió una vez más la duda de que si Jaime Bonilla realmente renunció a su nacionalidad estadounidense, requisito indispensable para ser gobernador en México, o si simplemente ignoró las restricciones de viaje de Estados Unidos. Yo les tengo que decir, y no les voy a mentir, cuando tenga oportunidad de ir a un juego, después de mi jornada de trabajo, lo voy a hacer. Pero bueno, en México, en el México de la Cuarta Transformación, hay algunos personajes, algunos que hacen lo que se les pega la gana y que dicen lo que se les pega la gana. Recomiendan, le piden a los ciudadanos que no crucen o impiden que los ciudadanos crucen a Estados Unidos si no es algo esencial, y ellos van a levantar la veda del béisbol. Uno de esos personajes se llama Jaime Bonilla y es gobernador de Baja California, uno de esos personajes que hacen lo que se les pega la gana. Con el acuerdo reparatorio y la libertad bajo el brazo, Alonso Ancira abandonó las instalaciones del reclusorio norte a las 7:30 de la noche. Iba acompañado de sus abogados. Se negó a parar el vehículo y a bajar la ventanilla para dar una declaración a los medios.
Y así es, puro en mano. El señor Alonso Ancira salió antes de las 8 de la noche del reclusorio norte, estaba preso desde febrero, se le veía contento, fumaba, muy bien arreglado. ¿Por qué quedó libre? Porque finalmente se aceptó un acuerdo de reparación en el que el señor Ancira se compromete a pagar por reparación del daño a Pemex. Ahí están las cantidades, más de 216 millones de dólares. Se acordó con el juez ese pago, el pago de esa cantidad, en 3 entregas. Ahí están las fechas: noviembre del 21, noviembre del 22, noviembre del 23, y ahí están las cantidades. El señor Ancira se compromete también a dejar en garantía de pago unas 50 propiedades. El acuerdo reparatorio establece que a cambio de esto al señor Ancira se le comenzarán a descongelar sus cuentas, se le cancela o se suspende más bien la orden de aprehensión que se le giró por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República aclaró que no se desistió del procedimiento en contra de Alonso Ancira, ni tampoco se está extinguiendo la acción penal en su contra, al menos por ahora. La Fiscalía informa que lo que el juez de control ordenó es suspender el procedimiento a condición de que el señor Ancira cumple y pague lo que comprometió como reparación de daño. En caso de que no pague, continuará el procedimiento en su contra. ¿Cómo empezó este caso? El señor Ancira, siendo propietario de Altos Hornos de México, le vendió en diciembre de 2013 a Pemex la planta de agronitrogenados. Según esto, se la vendió a un precio superior, a un sobreprecio. La Fiscalía General de la República actual investigó desde 2018 la operación y en mayo de 2019, a solicitud de la Fiscalía, un juez giró una orden de aprehensión contra el señor Ancira tras una denuncia de Pemex. La Fiscalía lo acusó desde entonces de varias cosas. Ese mismo mes el señor Ancira fue detenido en Mallorca, España. Estuvo 1 año 9 meses bajo proceso en España, enfrentaba la acusación en libertad, pero en febrero de este año fue extraditado y desde que tuvo su primera audiencia en el reclusorio norte comenzó la negociación para lograr un acuerdo reparatorio. ¿Es justicia o es una extorsión? Al final del programa regresaremos con el tema Alonso Ancira. Kimberly, buenas noches. Ciro, buenas noches, muy buenas noches. Y ya lo decías al inicio del programa, que hoy unos 6,000 niños regresaron a clases en escuelas rurales de Campeche. Fue un buen inicio. Veo que con los niños de primer grado que les corresponde estar a estas horas de 8 a 10 y media, son 5 en total y veo que la totalidad están presentes. Eso es una respuesta de que sí van a estar asistiendo. Esta imagen tiene pase directo al libro de la historia de la pandemia en México. 13 meses después del cierre de escuelas en todo el país, los primeros estudiantes regresaron a clases presenciales. En la comunidad de Carlos Cano Cruz en Campeche, los caminos regresaron a la vida. Los niños los andan escoltados rumbo a la escuela. La primaria indígena Venustiano Carranza es una de las 137 escuelas elegidas en el estado para encabezar el regreso a clases. Hoy vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto desde septiembre. No sé si ustedes hicieron sus tareas en casa. Yo les llevaba hojas para que lo hicieran. Y hoy quedó claro que además de español o matemáticas, los alumnos tendrán que aprender conceptos como la sana distancia o hábitos como el uso de careta, un utensilio completamente nuevo para ellos. Acomódenlo. 2 libretas y un lápiz y un vaso para tomar agua. Esa es la lista de útiles para la primera semana. Hoy, la mitad de los 5,972 alumnos llegaron a sus escuelas en 9 municipios de Campeche. Mañana le toca a la otra mitad. Y así, unos días unos, otros días otros, hasta sumar 3 semanas, cuando otras 486 escuelas abrirán si la pandemia lo permite. Hoy se pudo. Y los padres que aceptaron llevar a sus hijos
lo agradecieron. Aunque el maestro mandaba las tareas, pero aún así uno tiene que enseñarle y pues sí se dificulta, porque a veces hasta decimos, no sé cómo hace con el maestro en estar tan al pendiente de todos y pues uno no puede ni con el suyo. Y bueno, Ciro, así fue. Después de más de un año sin clases, 6,000 niños regresan hoy a las aulas en Campeche. Qué bueno. Vamos a ver las cifras del coronavirus de las últimas 24 horas. India está hasta arriba con 1,501, México 127 muertos, Brasil sigue por encima de los 1,000 y Estados Unidos con una cifra baja comparada con la semana pasada. Ahí tenemos las muertes en el mundo, México con 246,107. Estados Unidos acercándose a los 600,000 que decía Joe Biden. Y más de 3 millones en el mundo. Así es. Y una buena noticia, Ciro, porque hoy reapareció públicamente el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. El secretario, hay que recordar que se recontagió de COVID el 23 de febrero y desde entonces no se le había visto. El presidente López Obrador informó la semana pasada que el secretario ya había salido del hospital y estaba recuperándose en casa. Hoy, por fin, después de casi 2 meses, el subsecretario regresó a sus labores y ahí lo vemos muy sano, Ciro. Qué bueno. Y esto ocurrió este mediodía en la colonia Chapalita, en la zona metropolitana de Zapopan y Guadalajara. Policías municipales y estatales atendieron un reporte de personas armadas en una finca y cuando llegaron los recibieron a balazos. En videos de cámara de seguridad se observa cómo incluso los presuntos delincuentes sometieron a uno de los policías que repelía esta agresión. El policía fue retenido unos minutos. Al liberarlo, las 2 personas que se lo llevaron fueron abatidas. Tras este enfrentamiento se localizaron 3 fincas donde los criminales intentaron refugiarse. Ahí encontraron a más de 30 personas. Esta noche la Fiscalía de Justicia de Jalisco informó que hay 33 detenidos, entre ellos 2 mujeres menores de edad. Además se liberó a 6 personas que al parecer estaban secuestradas. Dentro de las fincas se encontraron los cadáveres de un hombre y de una menor de edad. Además se localizaron armas, drogas y ropa con las iniciales del cártel Jalisco Nueva Generación. Y justamente el INEGI dio a conocer hoy la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Esta encuesta se realiza trimestralmente, se le pregunta a los encuestados si consideran que viven inseguros en su ciudad. Los municipios en los que más creció el porcentaje de personas que se sienten inseguras son la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Ahí la proporción de personas que se sienten inseguras aumentó 15%. También están las ciudades de Los Cabos, Nuevo Laredo y 2 municipios de Jalisco. De la zona conurbada de Guadalajara. Así es, justamente Zapopan, donde en 3 meses la percepción de inseguridad creció 8% debido tal vez a imágenes como las que acabamos de ver, y el otro municipio es Tonalá. En lo que respecta a algunas ciudades, a nivel nacional la situación parece haber tenido una ligera mejora, o al menos esa es la percepción de la gente. Entre diciembre y marzo, el porcentaje de personas que se sienten inseguras en la ciudad en la que viven pasó de 68% a 66%. Como casi cada trimestre, los municipios en los que la gente está más segura, se sientan más seguras, es Fresnillo, Ecatepec, Cuernavaca, Gustavo Amadero, Uruapan y Guadalajara. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán liberó las vialidades del municipio de Aguililla después de permanecer bloqueadas por más de 3 meses. Estas vías son bloqueadas por los grupos delictivos que se confrontan en la zona con piedras, zanjas y vehículos pesados. Esto para evitar que pasen los grupos rivales. Hoy se liberaron 7 puntos carreteros. También se desplegaron a 100 elementos para garantizar la seguridad y el abastecimiento de medicamento y víveres. Y vamos a ver si un enfrentamiento dejó un militar y 7 civiles armados muertos en Cerro Cañedo de Caborca, en Sonora. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde, cuando los militares fueron emboscados mientras realizaban un recorrido de vigilancia. Los primeros reportes indican que los militares fueron atacados por más de 60 personas. Otros 2 militares resultaron lesionados. Terrible.
Otra vez, qué imagen, y otra vez un ataque a las Fuerzas Armadas. Esta vez en Sonora, Ciro. Y la organización Alto al Secuestro dio a conocer los datos de este delito durante marzo. Ese ve las víctimas de secuestro aumentaron a 154. Esto es un aumento del 40% comparado con febrero. Los estados con más secuestros, Estado de México, Veracruz y Baja California. Vamos a otro tema. Ciro, la Secretaría del Medio Ambiente reportó que esta tarde fue controlado en su totalidad el incendio que afectaba la tercera sección del bosque de Chapultepec. Ahorita ya están en labores de enfriamiento. Este incendio afectó 2.8 hectáreas del bosque, ninguna persona resultó lesionada y se desconocen las causas que lo provocaron, aunque no descartan que sea por el intenso calor que hubo hoy en la ciudad, que llegó hasta 33 grados centígrados. Sí, pero 33 grados y un incendio así en Chapultepec. Eso no lo descartan. Seguirán investigando. ¿Ya controlado? Ya controlado, ahora está en enfriamiento. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly. En la mañana le preguntaron de nuevo al presidente López Obrador sobre la ampliación del mandato 2 años más para Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. El presidente dijo que si no se amplía ese periodo, quien llegue será más de lo mismo. Si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe 2 años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, dice el presidente López Obrador. Vamos a ver si en las 2 semanas que quedan de periodo ordinario los diputados validan esta muy controvertida y muy criticada por especialistas, por estudiosos, por abogados, decisión de ampliar 2 años el plazo del presidente de la Corte y de otros funcionarios. El viernes, por cierto, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio algunas cifras de entrega de becas y apoyos sociales en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. A pesar de que mencionó que la veda electoral no le permitiría dar más detalles, sí aprovechó para exponer que esos 3 estados son los que más apoyo están recibiendo. Esta información la dio en respuesta a la pregunta que le hicieron el jueves sobre qué medidas estaban tomando para evitar que niños en zonas marginadas de Guerrero se unieran a las defensas. Bueno, y eso hizo el presidente. El viernes mismo, el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una queja por la difusión de propaganda gubernamental, y hoy, para seguir con la controversia, hoy el INE dio respuesta a la queja y ordenó al presidente López Obrador que elimine de redes sociales y de páginas del gobierno federal ese contenido, incluyendo la conferencia mañanera del viernes, por violar la veda electoral. Se le dio un plazo de 6 horas para cumplir con este mandato. El INE advirtió que hay un riesgo inminente de que vuelva a ocurrir tal conducta, ya que no hay intención de suspender las conferencias mañaneras. El padre del análisis superior les recomienda que guarden las genialidades que hago casi todas las noches en este programa. Hace un año, Ciro, cuando todo el mundo decía que la economía se estaba desplomando, que todo iba muy mal, yo dije, va a empezar a crecer en el tercer trimestre, la economía va a caer como 8%, y va a venir una recuperación más o menos rápida. Y cuando todo el mundo andaba que si en forma de L, que si en K, que si W, como si fueran raperos, yo dije, y luego me copió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que iba a ser como la palomita de Nike. La caída y luego así una larga recuperación. Porque nos íbamos a recuperar. Por eso traes el Just Do. ¡Claro! Y que nos íbamos a recuperar como los animalitos del bosque. Cada quien curándose sus heridas. Cuando el presidente se aventó esa afirmación totalmente neoliberal de que quiebre el que tenga que quebrar, que no se va a usar un solo peso para ayudar a empresas. Para rescatar. Había quienes decían que esto se iba a ser el acabose. Hoy estamos viendo 3 meses consecutivos que se va reduciendo la caída de la economía. ¿1 millón de empresas? Y ya surgieron otras 700.
Bueno, O sea, son 300,000 empresas. A ver, caímos 8,5%. La economía no se desplomó. Nunca pasa nada. No, sí pasó. A Sí ver. pasó. Pasó la crisis de salud, está pasando la crisis, que ya está terminando. No, La crisis está terminando. Ya está terminando. Parece que se proyecta una Ya está posibilidad de terminando, terminar. Ciro, está terminando. Cuando países como Estados Unidos van tan rápido con la vacunación, cuando Israel ya terminó, está terminando, estamos en la fase, digamos, si fuera béisbol, estamos en la séptima entrada. No. Bueno, venga, en Estados Unidos háganle sí, caso venga. al padre, al superior. Si tú En solo México cuentas van- las que te salen bien, ¿eh? En Tenemos México van un tomando registro de velocidad. varias. Por eso hay que Sí. grabarlas. Bueno, venga, colecciónenlas. no te distraigas. La economía se está recuperando. Y voy a decir por qué hacía esas afirmaciones que sonaban muy emocionantes. Uno, el gobierno no se endeudó. El gobierno no se puso a gastar, aunque dicen que tienen recursos ilimitados en materia de medicinas. Mantuvieron el orden en las finanzas públicas, aumentaron la recaudación con las grandes empresas. Y tenemos a la mejor clase empresarial Entonces, del mundo, quizá. gran aplauso para el gobierno. Gran aplauso para el gobierno. acabo de decir, Sí. tenemos la mejor clase empresarial Sí, del mundo. Y aplauso Esta- para el inici- gobierno y palomita para el gobierno. el gobierno mantuvo muy bien el orden de las finanzas públicas. ¿Qué va a pasar con todos los países de ingresos medios, los similares a México, el día que quiten, que tengan que pagar la deuda, que tengan que pagar Ya los lo huecos veremos, fiscales? ya lo veremos. Nosotros nos curamos sin eso. Y esos países están creciendo más o menos igual que México, un poquito más, un poquito menos. Segundo, tenemos un gran banco central. La inflación nunca se salió de control. O sea, no hubo crisis de finanzas públicas. Y tercero, tenemos a los mejores empresarios. Empresarios que sobrevivieron, Echeverría, López Portillo, las crisis recurrentes. Pues esta le supo. Etcétera, Esta etcétera. supo a poco. O está sabiendo a poco. ¿Sí han quebrado empresas? Sí. ¿Sí hay mexicanos que se han quedado sin trabajo? Sí. Pero para el tamaño del infarto, del choque, lo estamos sobreviviendo y lo estamos sobreviviendo bastante bien. Déjala ahí y remátala, David. Los banqueros, los abogados de los bancos de la década de los 90 han empezado a creer en el karma. Una vez que han visto toda la historia de Alonso Ancira, recuerdan que él fingía quiebras para no pagarle a los bancos. Tan fue así que tuvieron que cambiar la ley de quiebras por la de concursos mercantiles. Hoy muchos de ellos están contentos. Bueno, a ver, Javier. Ciro, regresamos con un día durísimo. Le están robando a la gente el fútbol. No puede ser. Regresamos con esa historia. ¿Quién le está robando a la gente el fútbol? Bueno, creo que ya sé de qué. A ver, volvemos en un momento con Javier y regresamos con esta imagen. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué le dice a México esta imagen? Al México presente y al México por venir. Volvemos con eso. Vamos a ver esta imagen, estas imágenes. El señor, el empresario, el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, sale de la cárcel, del reclusorio norte, bien vestido y arreglado, sonriente, puro en mano. 2 años en cárceles de España y México, y su imagen parece la de un hombre que triunfó. Pero triunfó Alonso Ancira. En voz baja, abogados, analistas, empresarios insisten que los 216 millones de dólares que se comprometió a pagar por un supuesto dinero mal habido a costa de Pemex en la compra-venta de la empresa Agronitrogenados son, en realidad, el producto de una extorsión desde el poder. Ya habrá tiempo de preguntárselo. En entrevista, por cierto, desde España en julio del 2019, el señor Ancira me dijo textual: si López Obrador no quiere agronitrogenados, que me la devuelva y yo pago los 260 millones de dólares. Y miren cómo quedaron las cosas. Hoy deberá pagar 216 millones de dólares. Ya no tiene, desde luego, agronitrogenados y además se quedó sin el control de Altos Hornos de México, su empresa. No triunfó Ancira, pese a la imagen que quiso proyectar esta tarde al salir del reclusorio norte. No triunfó. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.